Buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, le doy gracias al Señor por una nueva oportunidad que me brinda de poder compartirles un pensamiento de su palabra. Para hoy he tomado un tema de un texto de Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 3. Dice así, la palabra del Señor. Dice, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, aquí el apóstol Pablo les envió una segunda carta a los hermanos de Tesalónica, donde les está hablando de dos acontecimientos que han de suceder antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de esos acontecimientos es la apostasía. La apostasía. ¿Qué es la apostasía? Para el que no sabe, bueno, apostatar es salirse del camino. Apostatar es abandonar la fe. Apostatar es desertarse, salirse de. Eso es lo que se relaciona, a eso se refiere la palabra apostasía. Entonces, eh, le he puesto un título a este mensaje, le he puesto el título Volviendo a la senda antigua, volviendo a la senda antigua. Entonces, mirando pues hoy en día cuántas iglesias, cuántas congregaciones que se dicen ser cristianas, pero que sus enseñanzas no coinciden con el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo transmitió a los apóstoles y los apóstoles a sus discípulos. Hoy en día hay muchísimas iglesias, muchísimas congregaciones, denominaciones, pero la enseñanza que uno ve o que podemos ver o que he oído, pues por lo que uno oye y ve en las redes sociales, no coincide con el verdadero evangelio, con la sana doctrina que el Señor inicialmente transmitió a sus apóstoles. Para darles un ejemplo, yo comparo esto como con un teléfono roto. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos un mensaje, es rojo. Los apóstoles le pasaron el mensaje a otros discípulos, es rojo. Y así hasta el tercer siglo. Eran celosos de guardar la sana doctrina, eran muy conservadores, no querían desviarse, pero ya en el cuarto siglo, cuando apareció el catolicismo romano, ya comenzó a cambiar el mensaje. Comenzaron a introducirse otro tipo de enseñanzas y ya el mensaje cambió de rojo a rosadito. Y así siglo tras siglo hasta llegar a nuestros tiempos, ya el mensaje no es rojo. Ya ahora, por lo que uno oye y ve, parece que el mensaje dejó de ser rojo y ahora es marrón. Esto para, de una forma metafórica, hacer una comparación con lo que ha estado pasando. Entonces quiero por medio de este mensaje mostrarles algunas enseñanzas, algunas cosas que en un principio el mensaje, ¿cuál era el mensaje? ¿Cuál era la enseñanza en un principio? Y hoy en día, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se enseña? ¿Qué es lo que está pasando? Para que nos demos cuenta. En esto consiste la apostasía. Muchas iglesias, muchos creyentes se han ido saliendo del camino, han perdido su rumbo. Y esto es delicado. Imaginémonos un avión. Los aviones, los pilotos llegan y programan, le meten ahí unas coordenadas que lo llevarán a una ciudad, a un aeropuerto, según esas coordenadas.
Pero si usted le mete las coordenadas equivocadas, el avión no va a llegar a ese aeropuerto que usted quiere. El avión va a coger para otro lado. Entonces, algo que me llamaba la atención fue algo que dijo Bernabé, compañero de milicia del apóstol Pablo. Él dijo que Satanás, por medio del error, puede alejarnos de la vida, como el que golpea una piedra y la lanza lejos. Satanás utiliza astutamente artimañas, personas, falsas enseñanzas, herejías, para llevar a que el ser humano se desvíe del camino de la vida, se aleje del camino de la vida. Entonces, por eso dice la palabra, no ignoren las maquinaciones del diablo. El diablo busca que el ser humano se pierda, que no vaya por el camino que conduce a la salvación. Entonces, ese es el propósito de este mensaje, que miremos lo que en un principio se enseñaba y que hoy en día, mire cuán lejos muchas iglesias se han desviado, se han salido del camino original. Entonces, vamos a mirar mire lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica. Dice, hermanos de Tesalónica, que no se dejen mover, no se dejen mover de la verdad, no se dejen mover del verdadero evangelio. Ese evangelio que recibieron por boca de ellos, esa sana doctrina. Los primeros cristianos eran muy conservadores, eran muy celosos, y a ellos les interesaba era andar en la verdad, porque es que ese debe ser nuestro interés, hermano. Con mentiras no se llega al cielo. ¿Qué hago yo siguiendo una mentira? Yo soy uno. A mí me gusta, yo no como entero. Yo investigo, yo busco. Bueno, y parte, les confieso, leí algo de Ireneo que me ha motivado en esta búsqueda de buscar la verdad del Evangelio, de buscar lo que se enseñaba en un principio, en comparación a lo que hoy en día se enseña. Ireneo dijo, si dentro de la iglesia se levanta un problema, una situación de que alguien dice una cosa y alguien dice otra, ¿cuál de las dos es la verdad? Bueno, ¿cómo sabemos quién tiene la razón? Miren las iglesias de los apóstoles en un principio, a ver ellos qué pensaban, qué decían, cómo interpretaban esa situación en un principio, para así salir de la duda. Entonces, vamos a mirar algunas cosas. Voy a tratar solo 2 puntos porque voy a hacer otros videos para que miremos otros temas, otros asuntos que hoy en día se hablan, que hoy en día se enseñan, pero que era lo que la iglesia en un principio decía. Cómo era que interpretaban ellos en un principio, porque pues vemos que hoy en día hay muchas iglesias y todas se apoyan en las escrituras, argumentan sus puntos de vista, todas dicen, así dice la Biblia, así está escrito, pero en sí todo se resume en la interpretación. Cómo interpretan los adventistas, cómo interpretan los mormones, cómo interpretan los testigos de Jehová, cómo interpretan los musulmanes, cómo interpretan estos, aquellos. Todos dicen que se fundamentan en la Biblia,
Pero bueno, miremos quién tiene la verdad y cómo lo hacemos. Pues, ¿quiénes estaban más cerca de la verdad que los primeros cristianos? La iglesia primitiva. Entonces miremos cómo era que ellos interpretaban lo que los apóstoles les enseñaban. Y ahí nos damos cuenta de cuán desviado está muchas iglesias hoy en día. Están desviadísimas de lo que en un principio los apóstoles enseñaron. Y no es que puedan decir, no es que hemos madurado en la fe, no. Se han desviado del cielo a la tierra muchísimo. Y eso a nosotros como cristianos no nos conviene. Entonces vamos a mirar hoy, 2000 años después, algunas enseñanzas que hoy día algunas sectas o grupos han distorsionado, porque no están siguiendo la verdad, sino que están siguiendo el error. Entonces voy a comenzar con un primer punto: la inmoralidad sexual dentro de la iglesia. La inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Estamos viendo que en los últimos tiempos, estos son los últimos tiempos, desde que fue derramado el Espíritu Santo allí en el Pentecostés, de ahí en adelante estamos en los últimos tiempos, donde dice la Escritura que la maldad aumentaría, y vemos que ha llegado hasta los púlpitos la maldad. Se ha metido en las congregaciones y ha llegado hasta allí, hasta el lugar donde se predica y se expone la palabra de Dios. Vemos hoy día iglesias antiguas, presbiterianas, metodistas, anglicanas, bautistas, iglesias donde ignorando deliberadamente están ignorando lo que dice la palabra de Dios, y han nombrado pastores, ministros, personas contra naturaleza. Y ustedes saben a lo que me refiero cuando digo contra naturaleza. Personas que tienen pecados sexuales encima. Los han colocado al frente de una congregación como ministros, como pastores. Personas con pecados de contra naturaleza. Entonces, miremos si esto agrada a Dios. ¿Esta es la voluntad de Dios? ¿Tienen estas personas la autoridad para estar ahí enseñando la palabra de Dios? ¿Tienen la autoridad? La palabra de Dios dice allá en 1 de Timoteo, el capítulo 3, el verso 1, el primer requisito que debe tener un obispo, un ministro, ¿cuál es? Que debe ser irreprensible. Debe ser irreprensible, sin culpa, sin falta, sin mancha, que su conducta tiene que ser intachable, no puede tener ningún pecado encima por el cual lo puedan señalar, porque ese hombre, ministro, pastor, predicador del Evangelio, está ahí como un modelo, como un ejemplo, como una persona digna de imitar. Entonces, no puede nombrarse como ministro de Dios del Evangelio, como predicador, a una persona que es contra naturaleza, a un adúltero, a una persona pedófila, a una persona que abusa de niños, a una persona que siendo hombre se cree mujer. Eso es totalmente contrario a la voluntad de Dios, a lo que la palabra de Dios enseña.
Entonces, es contrario porque la palabra de Dios lo dice. Los obispos o ministros denunciaban el pecado, enseñaban a la iglesia que todas estas conductas no eran del agrado de Dios. Usted lo puede leer ahí en 1 Corintios 6, 9 y 10. El apóstol Pablo, como ministro de Dios, denuncia: ¿o no sabéis que los injustos no recibirán la vida eterna? ¿No recibirán la eternidad? Dice, ni los que se echan con varones. O sea, es una conducta que Dios no aprueba. ¿Cómo van a colocarlo en un púlpito a ministrarle a almas? Dice que una iglesia cristiana. Eso no es una iglesia cristiana, hermano. Si usted hace parte de una congregación así, que le ha abierto las puertas a la banderita de colores, escapa por tu vida, hermano. Huye de ese lugar, porque allí no vas a recibir palabra de Dios. Dios dice su palabra que Él no tiene comunión con las tinieblas. Dios no está unido con las tinieblas. Dios es luz, Dios es verdad. Y allí un ministro, una persona, entre comillas, que se dice ministro, y es contra naturaleza, no se ha arrepentido. No se ha arrepentido, no se ha convertido sinceramente a Dios. ¿Qué puede darte una persona así? Estará siendo guiada por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que lleva al ser humano a santificarse, a limpiarse. ¿Qué puede darle una persona de estas a las almas? ¿Verdad? No, porque ni siquiera Él está en verdad. Dice, si alguno dice estar en luz, si alguno dice estar en la verdad, pero practica el pecado, se está engañando, es un mentiroso, es un mentiroso. Porque si algo hace Dios en el hombre pecador cuando se arrepiente, es que le da una nueva vida, le da una nueva vida. Y esa alma no tiene una nueva vida, no se ha arrepentido, no se ha convertido genuinamente al Señor. Testimonios hay por montones de hombres que el Señor ha rescatado de ese pecado de contra naturaleza. Por montones. Hombres que el Señor Jesucristo les ha vuelto su identidad, la que verdaderamente le corresponde. Entonces, miren, en la antigüedad, hombres como Aristides, un apologista, un defensor de la fe, filósofo cristiano, dice, mire, los hombres imitaron todo esto y se hicieron adúlteros y pervertidos, imitando a su Dios. Cometieron toda clase de actos viciosos. Hablaban en contra de los pecados sexuales que practicaban. Hombres que imitaban a sus dioses. ¿Y por qué dice eso? Porque antiguamente en los templos paganos le rendían culto a sus dioses, era por medio de actos inmorales, de orgías, de cosas aberrantes. Así era que le rendían culto a sus dioses paganos. Pero nuestro Dios es un Dios santo. Dios no se complace en la maldad, no se complace en el pecado. Todo lo contrario, le dice a su iglesia, sin santidad nadie podrá acercarse a mí. Nos llama a la santidad, a la limpieza, a dejar el pecado. Y esto lo enseñan en la antigüedad los hombres de Dios. Ese era el mensaje que le transmitían a los feligreses, a los creyentes. Entonces, pero nuestro Dios es un Dios santo, hermano, y demanda una conducta santa de su pueblo. Cuanto más sus ministros deben dar ejemplo de santidad. Por eso es que tienen que ser irreprensibles. No pueden tener un pecado encima que la gente
lo señale. ¿Sí ve? Todo lo transformó, dice otro personaje aquí de la antigüedad, un anciano en Alejandría llamado Clemente de Alejandría, quien fuera maestro de uno de los primeros teólogos genios de los primeros siglos del cristianismo, de Orígenes. El maestro de Orígenes fue Clemente de Alejandría, en el segundo siglo, mire. Él dijo, todo lo transformó la lujuria. Mire el daño que hace la lujuria. La frivolidad afeminada deshonra al hombre. Todo lo busca, todo lo intenta, todo lo violenta, trastorna la naturaleza. Los hombres adquieren el papel pasivo de mujeres, o sea, se comportan como mujeres, y las mujeres actúan como hombres, siendo poseídas contra natura al unirse con mujeres. Entonces, estos hombres, estos ministros de la antigüedad, denunciaban todas estas conductas inmorales. ¿Con qué autoridad va a hablar un, entre comillas, ministro, travesti o transgénero, dice que en una iglesia cristiana? ¿Con qué autoridad va a hablar de inmoralidad si él no se ha arrepentido? Entonces, todas estas conductas inmorales y contrarias a la verdad de Dios, y esto hoy en día muchas iglesias lo permiten, lo están avalando, le han abierto las puertas a la banderita de colores para ganar gente, para que venga la gente. ¿Cuál es el interés? ¿Que se salven las almas? ¿Que se arrepientan? ¿Que conozcan del reino de Dios? No, que vengan, que vengan a congregarse para que seguramente les entre más dinero. Pero se están engañando solos, amigos. Se están engañando solos. Porque que no se nos olvide que como iglesia de Jesucristo lo que buscamos es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Eso lo dijo el Señor ahí en Mateo 7, 21. Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad. Aquí lo importante es hacer la voluntad. De lo contrario, estaríamos perdiendo el tiempo, hermano. Sería engañarnos a nosotros mismos. Bueno, otro punto para mirar, algo que se ve mucho hoy en día en las iglesias, es la pedidera de dinero, hermano. El apóstol escribió en 2 Corintios 9:7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo no digo que no se dé. Yo entiendo que cada uno debe dar según propone, según su capacidad, según pueda, que cada uno dé como propuso. Si quiere dar el 10, si quiere dar el 20, si quiere dar el 50, el 100, si eso fue lo que propuso, que lo dé. Si usted quiere dar todo lo que quiera dar para la obra del Señor, para ayudar con los misioneros, para ayudar con un proyecto, para ayudar a los hermanos necesitados, délo, hermano. Más bienaventurado es dar que recibir, dice el Señor. Y está bien dar. El Señor dio su vida por amor a nosotros. Entonces los primeros cristianos consideraban, si el Señor dio todo por nosotros, entonces todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Él. ¿Sí? Pero hay que ser conscientes. A veces sacamos cuentas de lo que ganamos en nuestro trabajo. Pagamos cuentas, pagamos aquí, pagamos allá. Listo, voy a dar hoy esto, voy a dar hoy esto. Me voy a esforzar más y voy a dar esto. Pero no comparto. No creo que esto sea de Dios. Lo que he oído por parte
de algunos que para mí solo buscan enriquecerse con la fe, que estrujan a los creyentes amedrantándolos, diciéndoles que se van a ir para el infierno porque no diezman, diciéndoles que no pueden servir porque no diezman, porque no los tienen en cuenta para algún ministerio porque no diezman, diciéndoles que están bajo maldición porque no diezman. Eso no es bíblico, hermano. En el Antiguo Testamento, el diezmo, no voy a profundizar mucho en esto porque tengo otras cosas por decir, pero en el Antiguo Testamento el diezmo era para el sacerdocio levítico y lo utilizaban de muchas maneras. En el Nuevo Testamento ya no estamos bajo el sacerdocio levítico. Yo no creo, no veo que el diezmo sea obligación en el Nuevo Testamento. No veo a ninguno de los apóstoles pidiéndole diezmo a la iglesia. Veo que piden ofrendas. Eso sí está escrito en el Nuevo Testamento. Piden ofrendas. Entonces, no se ve en el Nuevo Testamento a los apóstoles haciendo énfasis o presionando a la iglesia para que den sus diezmos. Eso no se ve. Y hoy en día sí se ve. Y que si se ve muchísimo. Hay iglesias donde invitan predicadores y les dicen, no lo que el Espíritu diga, eso se hará, no. Le dicen al predicador, predique sobre esto, pida plata, pida ofrendas, pida diezmos. Por favor, ¿eso qué es? Eso no era lo que en la iglesia primitiva se hacía. Eso solo deja ver el interés, la avaricia que muchos mercenarios de la fe hoy tienen, que solo buscan o ven el evangelio como fuente de ganancia. Es una verdad, está sucediendo. Mucha gente no quiere congregarse por culpa de este tipo de personas. La palabra de Dios, ahí el apóstol Pablo, en la iglesia de Tesalónica, le oraba a Dios para que los creyentes glorificaran a Dios. Y nosotros glorificamos a Dios es con nuestra conducta, hermano. Dios es exaltado a través de nuestra conducta, de nuestra vida, de nuestro testimonio. Y es deshonrado con nuestra conducta, con nuestro testimonio. Y dice allá en Romanos que el pueblo judío, hablando del pueblo judío, pero esto también se aplica a estas personas que predican pero no aplican, que deshonran a Dios con su conducta, que por ese mal testimonio que dan, el nombre de Dios es blasfemado. Y por este tipo de personas, el nombre de Dios es blasfemado. Mucha gente no quiere ir a una iglesia cristiana precisamente por personas que piden dinero. Es para ellos darse la gran vida, para ellos enriquecerse, para ellos comprar carros de lujo, ropa costosa, mansiones. Mire lo que dice 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga parte según haya prosperado, guardando para que cuando llegue no se recojan entonces ofrendas. Recogían ofrendas. Recogían ofrendas. Pero el apóstol dice, cada uno de ustedes ponga aparte según haya prosperado. ¿Qué diferencia el mensaje que se predicaba al principio al que uno escucha hoy en día por ahí en muchas iglesias, entre comillas, cristianas? De tanto, le ponen cifras, de tantos miles de dólares, de tantos miles de dólares. Necesito 50 que den $5,000. Necesito 20. Un mensaje totalmente diferente que lo único que deja ver es la avaricia de estas personas. Entonces, tengo aquí
En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, el verso 34 dice que los creyentes traían el dinero a los pies de los apóstoles para que ellos lo administraran. Y ellos tomaban esas ofrendas, no para ir a comprarse ropa costosa, no para ir y hacerse diseños de sonrisa de quién sabe cuántos millones. Ellos tomaban las ofrendas y las repartían entre los hermanos que tenían necesidad. De esa forma dice la palabra que no había necesidad entre ellos, porque los que tenían traían a los apóstoles y los apóstoles administraban ese dinero dándole a las viudas, a los huérfanos, dándole a los misioneros, dándole a los ancianos, a las personas que tenían una necesidad. Eso era lo que hacían con los recursos y esto lo siguieron haciendo. Mire, lo vemos según Tertuliano, mire, hasta el segundo siglo, décadas después, dice, tenemos una especie de caja. Sus ingresos no provienen de cuotas fijas como si con ellos se pusiera un precio a la religión. Dice, sino que cada uno, si quiere o si puede, aporta una pequeña cantidad. Si quiere, si puede, aporta. No están pidiéndoles el diezmo. Dice, cada mes o cuando quiera. En esto no hay compulsión alguna. O sea, no estrujaban a la gente que es que si no lo hace usted se va para el infierno. No, sino que las aportaciones son voluntarias y constituyen como un fondo de caridad. En efecto, no se gasta en banquetes, mire, no se gasta en banquetes o bebidas o despilfarros chabacanos, sino en alimentar o enterrar a los pobres o ayudar a los niños o niñas que han perdido a sus padres y sus bienes o a los ancianos confinados en sus casas. Notemos que estos siervos de Dios pedían, no era para darse lujos como hoy en día, para comprarse en vehículos costosos como hoy en día. ¿Mm? O como uno que escuché por ahí que Dios le había dicho que le iba a dar un garaje lleno de carros costosos. Ese es el pensamiento de esta gente, ¿no? Terrible. Ni tampoco presionaban a dar tanta cantidad de dinero, sino que llamaban a la iglesia era a contribuir según su capacidad, pero siempre era con el objetivo de ayudar a los necesitados, no de ellos enriquecerse, no de ellos enriquecerse. Entonces, para la iglesia primitiva, el hombre que dijera ser un apóstol, un mensajero de Dios, y fuera pidiendo dinero, era tenido por falso. Uno que dijera que era apóstol de Cristo y llegara a una iglesia a predicar y cobrara dinero, lo tenían por falso. Miremos hoy día predicadores que cobran montones de dinero por hacer una campaña evangelística. Cuán desviados estamos, hermano. Cuán desviados estamos. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Eso es apostasía, hermano. Personas que cobran por ir y predicar lo que Dios nos dio de gracia, hermano. Sí, y el pueblo de Dios es culpable en esto, por apoyar a este tipo de personas que no son más que mercenarios de la fe, hermano, vividores de la fe, que tienen la fe por fuente de ganancia. Y es que la Biblia lo dice, la Biblia lo desenmascara. Y entonces, ¿cómo es posible, hermano, que en lugar de ir y tomar el ejemplo de estos hombres que vivieron
dando su vida, entregándose, no para buscar enriquecerse con la fe, sino para llevar el mensaje de salvación. Pero hoy en día vemos que se han eh, desviado totalmente, están lejos del mensaje original, algo totalmente diferente. Lo que se hacía en un principio a lo que hacen muchos apóstoles enviados hoy día, que cambia cantidad, que cobran cantidades altas de dinero por hacer lo que el Señor nos ha dado por gracia. Entonces, tenemos que retornar a la senda antigua, hermano. Tenemos que retornar a la senda antigua. No, no promovamos el error. No lo apoyemos siguiendo a personajes que a la luz de la escritura son falsos, hermano. Si usted hace parte de una congregación así, pídale a Dios que lo guíe a una congregación donde se enseñe la sana doctrina, donde usted pueda perseverar en la sana doctrina, hermano. Entonces, el verdadero cristianismo no predica el evangelio con el afán de enriquecerse. Eso dijo Orígenes. El verdadero cristiano no predica el evangelio con el afán de enriquecerse. Los falsos usan el evangelio como fuente de ganancia. Amén. Espero que estas cortas palabras hayan sido de bendición para su vida. Voy a preparar eh, otro video parecido con otro tipo de enseñanzas y ahí lo estaré publicando. No se quede con esto, hermano, compártalo. Permita que la palabra de Dios llegue lejos, a otras almas, que oigan el mensaje del Evangelio también, hermano. Comparta las cosas de Dios. Lo que usted considera que es de edificación para usted, también puede ser de edificación para otro. Compártalo. Dios me lo bendiga. Que pasen una excelente noche.